Vamos a solicitar de un hermano el favor de leernos algunas citas relacionadas con el tema del Evangelio, la predicación del Evangelio. Apóstol Mateo, capítulo 28, los versículos 18 al 20. Apóstol Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, Evangelio según Marcos, capítulo 6, los versículos 7 y luego el 12. Marcos 6, versículos 7 y 12. Marcos 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Lucas capítulo 10, los versículos 1 y 2. Si me desfaltó el 12, el versículo 2. Perdón. Disculpen. Marcos 6 y 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Lucas 10, 1 y 2, por favor. Lucas 10, 1 al 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por último, hermano, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, los versículos 19 al 21. Hechos 11, versículos 19 al 21. Hechos 11, 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. El Señor bendiga la porción de ahí. Este es un contenido, hermano, muy importante. Nosotros somos producto de una predicación. Alguien nos dio. A veces el que nace en un hogar cristiano tiene una bendición, pero y es que venimos de hogares que no tenían ninguna conexión con el Evangelio. Gracias al Señor por ese Evangelio. Entonces el corazón, lo que palpita en la predicación del Evangelio, el corazón mismo de la predicación es Cristo. El apóstol está escrito: ir y predicar el Evangelio sin vuelta, toda criatura, sin excepción. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el tema es él. Un evangelio que esté sentado
en otro contenido que sea Cristo y la redención. Ese es el contenido del Evangelio, que Él murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a nuestra escritura. Así dice Primera de Corintios, capítulo 15. Esa es la misma esencia de la predicación del Evangelio de Cristo. Pero Él fue un evangelista. Él es el modelo, como estamos diciendo, del Evangelio. Él los envió de 2 en 2. Primeramente a 12. Y luego amplió el número. Ya no eran 6 grupos de 2, sino 35 grupos de 2. Eran 70. Él envió y Él los enviaba a los lugares donde él había de pasar. Él entrenó a aquellos hombres para esa tarea tan esencial. De modo que notamos en la predicación del Evangelio que hay elementos que son esenciales. Es la oración. Indudablemente que el Señor, antes de comisionarlos, hubo oración. La oración le da ese toque, un toque especial. Claro, Cristo es el centro y eje del mensaje, pero la oración, hermano, es vital en la predicación del Evangelio. Sea evangelismo personal. No solamente el Evangelio se predica desde el púlpito, desde la tribuna. Se predica personalmente. Y el modelo es de 2 en 2. Cuando hay una evangelización, si uno está en su trabajo, a uno le compete anunciar el Evangelio a nuestros compañeros de trabajo, pero aquí estamos hablando de el modelo, es el Señor mismo. Ahora uno nota que Juan el Bautista, él estaba en la ribera del Jordán y tenía sus discípulos y el Señor pasó. Él dijo, ve aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 2 de ellos le siguieron. Era Andrés, el otro era Juan. Andrés ganó a Pedro y Juan ganó a Jacobo. El Señor llamó a Felipe, Felipe llamó a Natanael. Así es el Evangelio. Y el Señor después habla con Natanael. Le preguntó, ¿de dónde me conoce? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Y yo te vi. Él sabe la ubicación donde está una persona interesada en la salvación. Entonces uno nota, hermano, lo que estábamos oyendo en la mañana sobre el testimonio y la vida de un creyente. Estamos hablando del vestir moral y espiritual y la presentación adecuada
del instrumento. El que predique el Evangelio debe tener un buen testimonio. Posiblemente su lenguaje no sea muy profundo, pero en la vida, como estábamos viendo, esa es la vida del mensaje. Ahora, el Señor les dijo a ellos, después de comisionarles, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Juraron en el aposento alto. Él se fue en el día 40. Y después que él subió al cielo, pasaron 10 días más. Y luego llegó el día de Pentecostés. Es el Espíritu Santo el que aplica la palabra de Dios. Y tenían que esperar. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ellos estaban orando. Entonces, los elementos son la oración, la investidura del Espíritu Santo, el testimonio del mismo expositor. Entonces, eso es algo básico en la predicación del Evangelio. Ahí luego de Hechos, capítulo 2, creyeron 3,000 personas. En el capítulo 4 el número llegó a 5,000 personas. Y luego había una muchedumbre grande. Y así el Evangelio empezó a expandirse. Entonces, hermano, aquí los hermanos van a seguir contribuyendo en relación con este contenido tan importante de la proclamación, la predicación del Evangelio. Otro hermano va a proseguir. Otros después intervengan. La predicación, hermanos, es un mandato. El Señor fue muy claro cuando Él dijo, id y haced discípulos. Bueno, esa es una parte, pero id y predicad el Evangelio. Él no le estaba preguntando a los discípulos qué les parece. ¿Están de acuerdo? ¿Esto será lo que debemos hacer? Son palabras muy categóricas, de tal manera que nosotros como creyentes de manera individual y como asamblea de manera colectiva debemos entender que no hay una opción, no hay una alternativa. O predicamos o predicamos. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, él dijo que el Evangelio era algo que Dios le había encomendado y él exclamó, ay de mí si yo no predico el Evangelio. Somos también en parte responsables de tantas almas que se están perdiendo. En el Antiguo Testamento el Señor utiliza la figura del atalaya como responsable en el muro para advertir del peligro a los que vivían dentro de esos muros. En cierta parte, él, sobre sus hombros estaba la responsabilidad de preservar la vida o al menos de avisar del peligro a los que vivían dentro de la ciudad. Entonces, es un mandato. No hay razón para que una asamblea deje de predicar. La esencia misma de la asamblea es que predique. Por eso se muestra en las Escrituras como un candelero, alumbrando en un lugar oscuro. Y el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Esa es otra cosa, pues, que forma parte del tema, pero debemos entender de que
es un mandato. Quizás tenga mucho que ver con eso, hermano Bernardo, el título, El Señor de la Mies. Es muy importante tomar en cuenta. Él mismo se describe de esa manera, el Señor de la mies. Entonces, Él es el que está dando órdenes y esa orden está vigente para nosotros en el tiempo presente. Es algo que cada creyente debe sentir profundamente, la condición, la necesidad de los que nos rodean sin Cristo. Antes de decir estas palabras a sus discípulos en Mateo 9, dice que Él mismo recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio. Y en ese recorrido veía las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, como ha dicho don Alcímedes, ese es el modelo para nosotros. Nosotros miramos multitudes y ¿qué sentimos? ¿Sentimos alguna preocupación por ellos, alguna compasión? Toda persona salvada, recordando la misericordia de Dios en salvarme de esa terrible condenación, debe sentir esa compasión que sintió el Señor. Pero pensaba que esto también es el orden. Hay el anhelo, sin duda, en el creyente de predicar, lo debe haber, pero el Señor ha dado instrucciones y Él está permanentemente encima o sobre esta obra de la mies. Entonces, uno ve en el libro de los Hechos cómo el Señor guiaba a los discípulos. Había el deseo en ellos de predicar, pero ¿cómo y dónde? Uno ve que el Señor está controlando todas las circunstancias para que el Evangelio llegue a las personas. El caso de Cornelio, solamente por citar uno de muchos ejemplos, ¿verdad? Cornelio con un anhelo de oír el Evangelio. ¿Quién sabía de ese anhelo? Los hermanos no sabían nada. Pero arriba el Señor de la mies estaba viendo un hombre con ese gran deseo de tener la luz de Dios y conocer al verdadero Dios. ¿Y cómo iban a saber los demás? Bueno, el Señor intervino dando instrucciones primeramente a Pedro. Y todo encajó a la perfección, de manera que Pedro, un hombre que quizás hubiera rehusado ir a la casa de un gentil, todos sus problemas con esa situación desaparecieron previamente, porque el Señor trató con Pedro y le mostró aquella visión de el lienzo descendiendo del cielo lleno de esos animales. Y Pedro entendió que él debía ir, y llegaron justamente, acabando él de recibir esa instrucción, llegan a la puerta estos hombres preguntando por Simón, y Simón está dispuesto a ir. Y él va y encuentra a Cornelio con todas esas personas reunidas. Es un solo ejemplo de muchísimos ejemplos en el libro de los Hechos, donde el Señor está controlando las actividades de sus siervos. Entonces, es bueno, hermanos, programar y hacer planes, etcétera, pero no debemos olvidar que el que conoce la situación perfectamente, la necesidad perfectamente, es el Señor de la mies.
Y como ha dicho don Alcímedes, qué importante es la oración en este particular. Estar orando y esperando que el Señor abra puertas e indique su voluntad en cada caso. Nuestros cultos de oración, naturalmente, hermanos, tenemos muchas necesidades que plantear al Señor, pero creo que la necesidad primaria, lo primero que debemos poner ante el Señor es esa necesidad de los perdidos a nuestro alrededor. Y la asamblea debe estar esperando, buscando, consciente que el Señor puede guiar, no rígidamente siguiendo un cronograma en el año, por ejemplo, sino buscando la ayuda, la guía del Señor en esa mies. Y por supuesto, todo lo que se hace en la predicación del Evangelio y la búsqueda de las personas, todo guiado por las mismas instrucciones que el Señor nos ha dejado. Antes de abordar otros temas, ya que se mencionó en cuanto a la motivación para predicar, una vez mencionamos que por lo menos deben haber 4 grandes motivaciones para predicar el Evangelio y no silenciarnos ante este mensaje. Y si lo vemos del lado de arriba, ya hemos oído, es un mandato divino. Y predicad el Evangelio a toda criatura. Desde el lado divino, Dios nos está mandando. Esa es una motivación suficiente para predicar la palabra. Porque el Señor lo dice. Es una orden, no es una sugerencia, como ya indicó nuestro hermano. Dios no nos está sugiriendo a predicar, no es una opción, es un mandato. Esa es la esfera divina desde el lado de arriba. Pero desde el lado de afuera hay un clamor y me gusta pensar en ese clamor representado en las palabras del varón macedónico cuando tuvo el apóstol Pablo esa visión: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él expresó esas palabras: pasa a Macedonia, el lugar, que fueran para allá. ¿Y cuál era la ayuda que necesitaba Macedonia? Macedonia tenía muchas necesidades políticas, sociales, económicas, como toda región. Pero ¿cuál era el clamor? Pasa a Macedonia y ayúdanos con el Evangelio. El apóstol Pablo entendió. Él quería ir a Asia, luego a Bitinia, el Espíritu se lo prohibió, pero había el clamor del lado afuera. Pero también está del lado adentro. Del lado de arriba, el Señor nos manda. Del lado afuera hay un clamor por predicar, porque se le predique la palabra. Del lado adentro, como dice el profeta, hay un fuego ardiendo. Y el apóstol Pablo, él dijo: ay de mí, si no lo hago. Esa es una pasión que se enciende, un fuego que está en el corazón de un creyente, de predicar la palabra. Hay veces que ese fuego está casi que se extinguiendo, no tenemos la motivación, no tenemos el deseo, pero ya hemos dicho, suficiente es que el Señor lo mande, debo obedecerle. Eso es del lado arriba. Del lado afuera hay un clamor, pero del lado adentro debe haber ese fuego. Pero finalmente, del lado abajo, sabemos esas peticiones que hizo el hombre que se perdió, y la Biblia nos descubre esa esfera. Ese hombre está perdido, está en tormento, y hace la primera petición negada. Y entonces hace una segunda petición. ¿Cuál es la segunda petición? Que mandaran a Lázaro para que le testificara a sus hermanos, porque él no quería que ellos vinieran a ese lugar de tormento. Y entonces Abraham responde:
a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero llama la atención ese clamor. El clamor viene de abajo. ¿Y qué es lo que está pidiendo esa alma atormentada? Que vayan a testificarle a sus hermanos, porque él no quería que estuvieran en ese lugar de sufrimiento. Entonces son como 4 incentivos, 4 motivaciones que nos deben impulsar a predicar la palabra. Ya he dicho, la primera es suficiente. Es un mandato del Señor. Pero estas otras deben ser para nosotros un impulso en no silenciarnos, sino habla y no calles. Ahora quisiera hacer una pregunta para que los hermanos puedan ayudar. Realmente, ¿qué significa la palabra predicar? Predicar el Evangelio. Nosotros sabemos el tema que se está abordando, las implicaciones que esto tiene, pero sería bueno apuntalar eso. ¿Qué implica la predicación del Evangelio? Yo sé que en el desarrollo de estudios se va a hablar del predicador, de la predicación, pero también sería bueno considerar la importancia de las palabras de la predicación. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, donde se leyó, hay a lo menos 2 o 3 de las palabras que se usan. ¿Cuántas ha conseguido usted en el libro de los Hechos de los Apóstoles, don Rubén? Como 15, ¿no? Distintas palabras. Pero si usted se fija en Hechos capítulo 11, todos nos fijamos, por favor. Versículo 19, no hablando a nadie la palabra. Este es hablando, conversando en la conversación personal. O sea, todos los creyentes tenemos esa oportunidad y debemos sentir el fuego, pues, ardiendo, de hablar, de compartir en las conversaciones diarias que se presentan, compartir, hablar la palabra. Entonces también ese es el mismo verbo que se usa en el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Entonces aquí usa otro verbo, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Este es donde viene nuestra palabra evangelizar. Hablaban la conversación, pero evangelizaban porque predicaban el Evangelio. En la conversación presentaban a Cristo, pues presentaban su obra, su sacrificio, daban las noticias, anunciaban el Evangelio del Señor Jesús. Entonces hay una palabra que se trata de la proclamación pública, oficial, del Evangelio. Yo quedé impactado con la experiencia del señor Norman Crawford. Él una vez conversando conmigo compartió algunas de sus experiencias cuando era un muchacho. Él fue encomendado a la obra del Señor cuando tenía 18 años. Un siervo del Señor muy respetado, el señor Learn McBain, lo tomó con él y por los primeros 10 años anduvo con él para arriba y para abajo. Y cuando me contó eso, él bajó la voz y me dijo, y yo me casé con la hija del señor McBain. Y entonces yo le dije, ajá. Y ya yo supe que los predicadores que tienen hijas, si viene un predicador joven por allí soltero a acompañarlo, lo más probable es que se case con una de sus hijas. Bueno, él estaba visitando a una persona en un centro hospitalario y le hablaron el Evangelio. Cuando salieron, iban al vehículo, el señor Balvin le dijo, esa persona necesita oír la predicación del Evangelio. Y él le dijo, pero ¿qué era lo que estábamos haciendo nosotros, señor Balvin? No, necesita estar oyendo la proclamación pública del Evangelio. Porque hay algunos que dicen, no, pero basta con evangelizar personalmente, basta con hablar la palabra, no se necesita ir tener un culto, una reunión oficial, sí se necesita,
Ese es el método que Dios señaló para la conversión de las almas. Es el que usa en 1 Corintios capítulo 1. Si usted quiere, va conmigo. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa palabra allí, predicación, pues es la pública proclamación del Evangelio. Entonces, bueno, a lo menos comenté 3, pero usted debía estar sentado aquí. Hay otros más, ¿verdad? En el libro de los Hechos ahí discutía, y hay otra serie de palabras más también. Pero la palabra de la cruz es el contenido del mensaje, es el poder de Dios. Don Samuel Usher me refirió el caso de la experiencia de él cuando era muy jovencito y por primera vez se acompañaba a don José Turkington, el padre de don Kenneth, en San Fernando de Apure. Ellos predicaban en un local portátil, ¿no? De zinc. Sí. Hacía mucho calor. Y ahí están unas organizaciones grandes, mucha gente asistían a sus campañas y muchos decían que creían en Cristo, confesaban fe. Y un día don Samuel le preguntó a don José Turkington, ¿por qué? Si nosotros tenemos el Evangelio sano, la verdad, la forma de hacerlo, como manda la palabra, son pocos los que vienen para acá, y son muy pocos los que confiesan fe, y allá hay un gentío. Entonces, don José Turkington le dio una respuesta que él no olvidó nunca. Nuestra misma forma de predicar espanta a la gente, a menos que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, haga la obra en ellos. Por eso que el apóstol está diciendo la locura de la predicación. Era una locura para el mundo del siglo I decir que Cristo, el Cristo, murió en una cruz. ¡Oh, qué locura tan grande! En una cruz, Stauros, la muerte de la cruz, salvaje, vergonzosa. Y el judío, el Mesías, muriendo en una cruz, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero precisamente esa es la proclamación pública del mensaje de Dios. Yo quería preguntarle, hermano Kenneth, en su experiencia personal, ¿cómo usted ha discernido la voz del Espíritu Santo o la guía del Señor resucitado y glorificado para ir a los sitios donde ha evangelizado? ¿Usted recibe una revelación? ¿Cuáles son las cosas que...? Porque a Felipe el evangelista, un ángel del Señor le apareció. ¿Habrá sabido él que era un ángel? No sé cuántas veces nos habrá aparecido un ángel a nosotros, hermano. En la obra del Señor todos tenemos experiencia, pero después cuando él llega, creo que a la encrucijada del camino en el sur, él ya no tenía más instrucciones y entonces el Espíritu le dijo, acércate, júntate a ese carro. ¿Cómo ha sido su experiencia, don Ken? Antes que yo estuviera en eso, usted estaba, jovencito, predicando. No, pero no, hermano, yo honestamente hace tiempo, todavía viviendo en Carúpano, que yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a ser tan sensible como fue Felipe. Guíame, indícame. Y no sé, porque quiero que compartan su experiencia. Pues lo que pasa es que ustedes tienen más canas que yo, aunque don Gelson diga que no tiene mucho cabello. Bueno, no tenemos esa forma de guiar sobrenatural. No digo que no totalmente, el Señor puede señalar de una manera muy clara e impactante algún camino que llevar, pero el creyente viviendo, procurando vivir en comunión con el Señor diariamente, leyendo la palabra, su lectura personal, la oración, está como preparándose para recibir alguna impresión, alguna dirección del Señor durante el día. Cada día del creyente debe
contar para Dios, debe haber algo para la gloria de Dios. Entonces, por lo general, hermano, hemos visto que de una manera no muy impactante, pero sí clara, el Señor nos ha dirigido a hacer un pequeño movimiento, algo que parece pequeño, y de eso pequeño, entonces el Señor lo usa para dirigirnos claramente en alguna dirección. Por ejemplo, un hermano está sintiendo una carga por un familiar. ¿Dónde está el familiar? Allá en otro pueblo. Bueno, se ora y se ve la insistencia del hermano, el deseo de él, y así quizás una visita a ese lugar es lo que el Señor usa para abrir una puerta, para ver que hay una necesidad ahí, y el Señor va confirmando con la ayuda que Él da. No es que inmediatamente comienzan a creer personas, pero se siente la ayuda del Señor en la predicación del Evangelio. Hay gente oyendo, interesada, y el Señor con el tiempo afirma, porque era la voluntad de Él por el fruto que se vio y quizás una asamblea establecida, ¿verdad? Pero don Alcide es otro que ha estado, y don Gelson aquí, por favor, ayudarnos. Un manual. Cada predicador tiene que ejercitarse delante de Dios. Y si estamos buscando con sinceridad de corazón la voluntad de Dios para el ejercicio de la predicación, ¿ustedes creen que Dios no será capaz de revelar su voluntad? Por ejemplo, hay un lugar del estado Lara remoto. Las personas con juventud y salud van desde Curarigua hasta San Isidro en 3 horas caminando. Ese camino llega hasta Chabaquén, creo que estado portugués, hasta Becocuy, estado portugués, hasta Patatal, estado Trujillo. Y se han conocido algunas personas de esa región, y no una, varias personas están clamando que se vaya a predicar. ¿Será acaso el llamado del varón macedonio? En una zona llamada Río Blanco, del estado Trujillo, hay personas inconversas que están caminando 3 horas para ir a un culto a la pequeña asamblea de Batatal. ¿No muestra eso acaso algo? Entonces, digo, no hay un manual, no hay una forma. Pero sí quisiera, hermano, o sea, hay una nueva generación y uno ve a tantos creyentes jóvenes fogosos en cuanto a la predicación. Y la pregunta es cómo predicar el Evangelio. Los antiguos decían algunos consejos. Primeramente, escóndete tras la cruz. A veces hay demasiada hambre del predicador de mostrarse, de atraer la atención sobre sí. Si el predicador está procurando atraer la atención de la gente sobre sí con su verbo, con sus gestos, ya no hay posibilidad de que él presente a Cristo. Los predicadores antiguos decían, sé tan sencillo en tu exposición, que hasta el niño más pequeño que esté en la reunión pueda entenderte. Y otra de las cosas que los predicadores decían, predica el Evangelio con un sentido de suprema urgencia.
Predica a Cristo como si fuera la última oportunidad que tú tienes de hacerlo. Y predica a Cristo como si las personas que están allí fuese esa la única oportunidad que ellos tienen de escuchar el Evangelio. La manera a veces es una manera como acusatoria, ¿no? Y usted, y usted, y usted, y usted, y usted, y usted. A uno lo llaman el predicador pistolita. Apunta más que un pistolero de las películas del lejano oeste a la pobre gente que se siente asustada. ¿Cuántas veces le dijo el Señor a la camarita, no, usted es una vil pecadora, usted es una sinvergüenza, usted. No, sí. No vamos al inconverso con la piedad que Cristo fue a buscar las almas. Eso no sirve. Tengo compasión de la gente porque andan como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿será acaso que predicar el Evangelio públicamente, hermano? Es porque leemos las instrucciones de Pablo a Timoteo que prediquen la palabra. Y la palabra está llena de Cristo. Es imposible predicar la palabra sin encontrarnos que Él es el tema central. Me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Exponer principalmente las verdades relacionadas al Señor Jesucristo. Y me estaba diciendo un siervo del Señor hace poco aquí que en muchos lugares hay como una competencia de la generación nueva para ver quién usa escrituras más profundas, aunque sean los caballos de Apocalipsis y las ruedas de Ezequiel, para ver si eso les da caché de predicadores sabios y profundos. No hay nada como tomar una porción evangelística. Que si el predicador no da la talla y no tiene un gran mensaje, el versículo mismo predica por sí mismo. Entonces no hay que estar buscando por aquí y por allá. Hay tantos versículos claves para predicar el Evangelio. Otro vicio que estamos viendo en las nuevas generaciones es que toman un precioso versículo del Evangelio y no han hablado palabras cuando ya lo han tirado hacia atrás. No explican. Lo que va a quedar al pobre pecador es la exposición sencilla y clara de una porción netamente evangelística señalada por Dios en su palabra para predicar el Evangelio. Yo no sé si esto ayuda, pues. Bueno, ya que me lo pasó. Uno ha visto también que el Evangelio hay que quedarse en el sitio. Si uno vive en el sitio, porque no solamente es que me oigan, sino que me vean, nos vean. Y establecer entonces vínculos con la comunidad y que ellos vean el Evangelio en la vida mía, de mi esposa, de mis hijos. Porque predicar el Evangelio y así como predico, me voy y no regreso sino dentro de 3, 4 meses, no, mejor es quedarse. Así era como lo hacía el apóstol Pablo. Y una vez que él veía algo, bueno, entonces sí, iba a otro sitio, pero creo que es una forma de ayudar a cómo predicar el Evangelio. Filipenses capítulo 4 confirma lo que está diciendo el doctor. Filipenses capítulo 4 confirma lo que acabamos de escuchar. Vamos a leerlo. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. A mí se me ocurrió una vez
pedirle un favor a mi papá que hablara con don Bruce si no quería vendernos su tráiler. Y cuando mi papá regresó estaba muy bravo porque don Bruce le regañó. Cuando él le dijo, mire que Samuel está interesado, si usted no vende ese, dice, ¿y qué? Él va a turistear. Uno tiene que vivir en la casa entre la gente para predicar el evangelio. Y mi papá estaba muy bravo conmigo porque llevó un regaño de don Bruce. O sea, hay que vivir entre la gente, hay que quedarse allí, ellos van a observarlo, van a escucharlo, van a observarlo. Por eso que predicar el evangelio por radio y televisión no es. Eso no es el método. Si usted tiene oportunidad de predicar, aprovéchela. Lo llevaron al Areópago de Atenas y el hombre predicó. Si hubiera seguido predicando, si no lo interrumpen ahí, que unos se rieron y otros aplazaron y se interrumpió la predicación del apóstol en el Areópago en Atenas. Pero el método es ir. Y como decía un siervo del Señor que yo escuché allá, él dijo, hay que ir con sus pies. Y puso sus zapatotes grandes sobre la tribuna. ¡Ir con tus pies! Hay que ir, hermano. Gracias al Señor por los que han ido. Pero hay muchos espacios en Venezuela, hermano. Yo no sé si usted está oyendo el grito de auxilio de esas almas al cielo. Don Gelson estaba hablando por aquel lado, entonces uno habla también por el lado oriental. Yo puedo decirle tantos sitios en la península de Paria que están esperando que el señor Samuel vuelva. ¿Qué le pasó al señor Samuel? ¿Qué le hicimos? A nosotros nos gusta el evangelio del señor Samuel. Y yo tengo un solo cuerpo, pues. Quisiera tener 20 cuerpos o más para predicar, estar en 20 sitios a la vez predicando, pero ¿dónde están los hermanos y las hermanas que escuchen el llamado del Señor y que escuchen el grito de auxilio de las almas que se están perdiendo? Venezuela. Y tengo el deber moral de recordarnos, hermanos, no se olviden de Cheo, de José Delgado, pues que con su esposa fueron encomendados de aquí, de esta zona del país, allá en el Perú. ¿Cómo está haciendo Cheo? Bueno, no se olviden de orar por ellos, hermanos, y por todos los hermanos que están en la obra del Señor. Y ruega al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Ahí la obra en Antioquía de Siria comenzó con gente anónima, dice, unos varones hablaron la palabra, otros que hablaban griego hablaron también a los griegos y la mano del Señor estaba con ellos. No dicen que eran unos grandes y famosos predicadores, así que no se aflija porque no está aquí montado. Si siente la urgencia que da el Espíritu Santo y la guía del Espíritu, yo no sé, don Kenneth, si usted escuchó allá en Irlanda la experiencia de Frederick Kandick, ese principio del siglo pasado. Él iba en su bicicleta para un culto y en un sector de la ciudad él escuchó claramente una voz que le dijo, párate. Y cita Juan 1 y 29. Nunca le había pasado eso. Y el señor Federico Kandick se paró su bicicleta y dijo, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la misma voz le habló otra vez y le dijo, dilo más duro. Dilo otra vez, pero más duro. Y él entonces habló con más volumen y citó Juan 1 y 29. No escuchó más y él siguió con su bicicleta para el culto, pero él quedó con la cosa. Pronto estaba visitando, evangelizando la zona alrededor de ese punto y en una de esas llegó a la casa y le atendió una viejita. Y cuando la viejita le abrió la puerta y él le empezó a hablar del evangelio y le dijo, usted es salva, usted ha nacido de nuevo. Yo no sé qué me está hablando usted, pero pase adelante y yo le voy a contar una experiencia que yo tuve. Hace tantos días yo estaba orando a Dios y yo le estaba diciendo a Dios, ¿cómo hago para quitar mis pecados? Y él me respondió, pero yo no entendí
Yo le dije, dímelo otra vez más duro. Y entonces escuché, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde ese momento yo estoy confiando en el Señor Jesús. Oye, que tengamos esa sensibilidad, hermano. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no nos habrá querido? Párate y habla. Nos habrá puesto al lado un alma que necesita del agua de vida. Y nosotros no hemos sido sensibles a la guía. Qué bueno, hermana, si ganas almas para Cristo, los alumnos en la clase bíblica, oren por los colegios evangélicos, que la palabra sea efectiva alcanzando esas vidas y alcanzando también a la familia. También es un trabajo en equipo, hermano. El Señor envió de 2 en 2 y el apóstol Pablo prácticamente nunca andaba solo. Siempre buscaba a alguien que lo acompañara. Porque la predicación es un trabajo en equipo. El Señor, cuando andaba recorriendo los caminos de Israel, algunas mujeres también le acompañaban. ¿Por qué? Porque eran importantes en la labor de la evangelización. Y el mismo apóstol Pablo, hablando de Bodia y de Sinti, que dice, estas mujeres combatieron conmigo en el evangelio. Entonces, había un rol que cumplir en las hermanas en esa labor de evangelización. De tal manera que no es cuestión solamente de los varones, también de las hermanas y de un trabajo en equipo. Animamos a los ancianos responsables de las asambleas a estar pendientes de las nuevas generaciones que predican. Hay hermanos jóvenes que uno entiende que tienen la capacidad para predicar. Lo que ellos necesitan es orientación. Lo que hemos oído, el que predica a Cristo, lo primero que necesita es revestirse de Él. En otras palabras, debe de ser una persona sencillo y humilde, desprendido de todo aquello que perturbe su buen ministerio, y todo ello es lo que va a hacer entender a los demás que Él no solamente tiene un mensaje que lo da verbalmente, sino que está predicando a uno al mismo tiempo que lo vive. Entonces, sencillez, cero competencia, cero creerse, nada de eso. Todo eso acaba hasta con el don que tenga. Cuando una persona se ve demasiado alto, está bajito, mientras que se piensa que la mayor estatura de un cristiano es la que alcanza cuando está sobre sus rodillas, clamando al Señor. Desde ahí está la presencia del Señor. Necesitamos esos hombres sencillos y humildes, que uno no los ve, los oye. Don Alcime de años, él mismo me estaba contando de la primera vez que oyó a don Antonio Rivas. Creo que hasta la generación de don Kenny y toda esa gente le conocimos. Nombre, pero ese cuando por primera vez predicó con don Alcine y abrió los brazos y como era un hombre corpulento. Y él dijo, con pueblanos, en una voz tan potente que controló de una vez el auditorio. Entonces estaba de adentro para afuera. Ese hombre lo que estaba era expresando lo que tenía adentro, estaba lleno del Señor, provocaba oírlo. El Señor nos ayude, porque muchas veces, empezando por mí, creemos que ya tenemos al hombre, pero él necesita ayuda. No dejemos a los nuevos predicadores. Los ancianos deben de inclusive darle consejo, orientarlo, enseñarle, hasta que él llegue a ser no solamente uno que tiene el don de la predicación, sino el don de un hombre de Dios. Y esas dos cosas
van a ser más que importantes para toda persona a quien Dios ponga por delante para oírle y verle. Bueno, la intervención del hermano Fausto me hace hacer esta pregunta de nunca acabar. A veces los ancianos la hacen, a veces no, pero está en el tapete, es acerca de cómo hacer en relación a la predicación del Evangelio en la asamblea local. Es correcto que sean los ancianos con ejercicio, es bíblico que sean los ancianos con ejercicio, oración, discernimiento, los que animen a Juan, a Pedro, a José a predicar el Evangelio y no a fulanito y a sotanito que se lamben por predicar. O como es en muchísimas asambleas, que todos los varones, por ser varones y estar en comunión, como si fuera un juego de pelota, tienen que ir al bate. Y hasta tienen una lista de por turno y los van repasando. ¿Es eso bíblico? Eso tiene que ver con la enseñanza de los dones y de vez en cuando insurge una que otra asamblea donde los hermanos han hecho un maravilloso descubrimiento, que hay que dejar la predicación y hasta el ministerio a la libre guía del Espíritu Santo, es decir, tribuna abierta, es que llaman eso, ¿verdad? Bueno, que hay que dejar eso, tribuna abierta, y que el Señor levante. Hasta donde yo conozco, esas experiencias han sido catastróficas. No se levanta el que tiene la guía de Dios, sino el que corre más rápido a montarse a la tribuna. Entonces, lo dejo como una pregunta, hermanos, que seguramente puede ayudar a los ancianos en esa responsabilidad, en esa necesidad. Algo, hermano, ha dado mucho resultado a otros que no están haciendo un trabajo evangelístico, sino al contrario. Los que van en grupo, sector por sector, calle por calle, casa por casa, sembrando la mala semilla. Pero ese es un buen ejercicio, hermano. Hay asambleas que tienen tantos problemas. No son muchos, pero no se evangeliza. El evangelismo une porque 2 en 2, casa por casa, sector por sector, calle por calle. De modo que, empezando por mí mismo y donde yo vivo, deberíamos, hermanos, así hizo el Señor, los envió de 2 en 2, los 12, de 2 en 2 los 70. Entonces, Él fomentó esa modalidad de predicar el Evangelio. De modo, hermano, que esa es una reflexión. Tenemos que salir a buscarlo. Como los hermanos nos están diciendo que algunos están pidiendo en secreto que venga alguien a hablarles del Señor. Entonces cada uno debe decir, heme aquí, yo estoy disponible. Si es un sábado que no trabajamos, mejor. A la hora de hablar de 2 en 2, aclaramos que esa es la forma de distribuirse cuando se trata de un sector, que hay sectores grandes, para hacer la obra. Son 50 evangelizadores y hay de un buen equipo que conoces lo que va a hacer, entonces es suficiente ir por la acera de 2 en 2. Y puede ser la cantidad que sea, pero sí en orden. Y lo otro es que queremos animar a los evangelizadores. Años atrás nos visitó el hermano de la India
Mr. Joy. Y él me estuvo contando que en la India se evangeliza. Por años yo estaba orando al Señor, un continente tan grande. Pero cuando él vino me contó, y es una nación que envía misioneros. Él me dijo, hay más de 2.000 congregaciones y hay 1.500 misioneros. Y los hermanos agarran un sector como del tamaño de Morón. 200, 300 o más de ellos. Hay partes donde los matan. La India tiene muchas religiones. Me habló que había más de como 2.000 religiones. Pero hacen la obra. Entonces animamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que evangelizan. Hay que formarlos también, explicarles, hay que ayudar en esto, pues, porque si son una mayoría joven, conviene que una hermana madura, igual un hermano joven, haciendo yugo con un hermano ya de experiencia, y de esta forma se asegura, pues, el triunfo que se necesita, porque se tiene la capacidad y el deseo. Entonces, animamos a los hermanos a seguir en esto. Ojalá que todos nosotros en estas conferencias nos animemos para predicar el Evangelio. Ya queda poco tiempo. Hacer el uso adecuado de los dones, eso es bíblico, porque indudablemente que en una asamblea el Señor capacita a algunos creyentes para enseñar, para predicar, pero hay dos riesgos. Uno, el que otros se pongan bravos porque no le dicen. Pero si nos centramos en las Escrituras, no hay razón para que otro tenga celo, envidia. Pero el otro riesgo es que el que tiene el don y lo utilizan con más frecuencia, se llene de humo. Entonces, hay que centrarnos en las Escrituras, simplemente entender que uno es un instrumento en las manos del Señor para hacer lo que el Señor quiere que uno haga, pues. Pero uno también ha visto que hay hermanos que como que se les ha subido el humo. Y el Señor nos guarde pues de eso. Entendamos que somos solamente instrumentos en las manos del Señor para su gloria. Entonces, en la asamblea un hermano es útil para una cosa, el otro es útil para otra cosa, asimismo las hermanas, pero siempre procurando hacer las cosas con sencillez y humildad. Ministerios que le di a don Eduardo aquí en la conferencia de Morón, no fue quizás el último, sino el año antepasado de esa conferencia. Él abordó un tema muy interesante, el ausentismo en las reuniones. Y todos por años hemos apreciado que uno de los cultos más desasistidos es el culto de la oración. Pero en esa ocasión él tocó esa tecla que se estaba apreciando con mucha preocupación, que el culto de la predicación del Evangelio también hay ausentismo. Y es triste que tanto en el culto de la oración como en el culto de la predicación, el pueblo del Señor no lo respalde. Sabemos que hay circunstancias, pero cuán importante es la reunión de predicación del Evangelio cuando se anuncia la palabra de Dios. Y qué beneficios tiene para los creyentes. No solamente estamos pensando en los que no son salvos, el mensaje les puede alcanzar, ellos pueden ser salvados. ¿Cuántos hemos sido tocados antes de creer al Señor, estando en una reunión del Evangelio y la proclama, la palabra, alcanzó el corazón por el poder del Espíritu? Pero hay mucho provecho en el culto de la predicación del Evangelio. Hemos aprendido de que en toda reunión se exalta a Cristo y en ese culto Cristo es exaltado. El apóstol dice,
nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Hermanos, cuando el creyente oye hablar de Él, hay ocasiones en que uno lo siente, lo percibe, y hay hermanos que se lo han dicho. Si en esta, le han dicho a uno comunicando sobre la reunión que se tuvo, he oído de varios hermanos y así lo hemos expresado, cuando uno está en un culto y oye hablar de Él con tanta claridad, eso anima, eso alienta. Y algunos llegan a decir, si yo no hubiese sido salvo, pues yo esta noche lo soy. No salimos edificados de un culto, no salimos animados. A veces se promueve la devoción. Entonces, el culto de la predicación es valioso, no solamente por la exaltación de Cristo. También se ha mencionado que en el culto de la predicación los dones son ejercitados. Y hay hermanos que están iniciándose en estas lides, y esa expresión se la ha oído a don Samuel, él es el que la expresó una vez, creo que era su papá el que decía, ese hermano tiene madera, pero hay que pulirla. Y cuántos hermanos al inicio de la predicación con tanta debilidad, y el Señor ha ido puliéndolos. Entonces, ahí se van promoviendo, se van ejercitando los dones que Dios ha dado a la asamblea para la presentación pública de la palabra de Dios. Es valioso el culto de la predicación del Evangelio. ¿Por qué ausentarnos? También se va a preservar la doctrina. Hay hermanos que hacen desligan lo que es el Evangelio con la doctrina, pero para mí Evangelio y doctrina van de la mano, porque la doctrina bíblica es presentada. Hay doctrinas esenciales de nuestra fe que se están presentando en el momento de la predicación del Evangelio. La deidad de Cristo, se presentan doctrinas acerca de Dios, su soberanía, su amor, su santidad. Son doctrinas preciosas, o sea, somos edificados en el culto de la predicación del Evangelio. Bueno, ¿dónde vamos a ver crecimiento? Dios le ha placido salvar a las almas por la locura de la predicación. Entonces, hermanos, es un culto que no debería estar desasistido. Y yo creo que esta conferencia también debe ser para nosotros un impulso para que atendamos a esta reunión. La presencia de las damas en el culto de la predicación, porque una de las cosas que se ha insistido esta mañana, el porte de las damas, y en Primera de Timoteo el contexto, los varones oran públicamente, y la presencia de las damas, su silencio, pero su porte, le imprime, como dice en la Biblia, enseña esa expresión, imprime un ambiente muy espiritual a la reunión. Los hombres orando audiblemente y el porte de las damas. Y esta es otra expresión, se la dio a otro de los que está allí sentado, don Gelson. Creo que él ha dicho que hay veces que él puede estar solo como varón predicando el Evangelio, pero se siente guapo y apoyado con su esposa y con mujeres que tienen un buen porte. Eso es un misterio divino, pero la presencia de las damas en la reunión de la predicación del Evangelio tiene su valor. Entonces, hermanos, siendo un culto tan esencial como todas las reuniones donde vamos a glorificar al Señor, donde se va a presentar su palabra, entonces no debemos dejarlo desasistido, porque no me toca predicar, no voy a ir al culto. No, hermanos, yo debo estar presente. Es una batalla. A veces cantamos, tu alma es campo de batalla entre el diablo y Jesús. Y en el culto se está librando una batalla y todos debemos colaborar con nuestra presencia, con nuestras oraciones, para que los que anuncian la palabra tengan el denuedo, como era el deseo del apóstol. Pedía que oraran por él, para que tuviera denuedo, libertad para hablar de Cristo. Ahora, hermanos,
con relación al tema de la predicación, sabemos que es Cristo, pero hace años siempre habían hermanos que decían, una predicación sin sangre no es predicación. Y un hermano me contó de que había en la asamblea donde él estaba, una hermana que tenía eso en su mente, una predicación sin sangre no es predicación. No mencionaste la sangre. Y entonces, cuando ella veía que el predicador no mencionaba la sangre, sacaba un pañuelo rojo y para que el hermano tratara de verlo y se acordara que tiene que decir la sangre de Jesucristo. Yo estoy pensando el tema de la predicación. ¿Qué cosas son las que debemos tener presentes cuando sentimos que el Señor nos está guiando a un texto de la palabra de Dios? Tenemos que presentar verdades esenciales y como acabó de expresar don Gelson, si es la última vez que voy a predicar o si hay alguien allí que por última vez va a oír el Evangelio. Entonces, ¿qué verdades esenciales debemos presentar? Y esa idea que está en el corazón, pues, de algunos, de que si no se menciona la sangre, no es predicación. Ese es el tema, es el contenido, hermano. Si predicamos y la redención no aparece en el mensaje, le falta lo que lleva al pecador a la conversión. No son nuestros argumentos, hermano, nuestros puntos de vista. Debemos estructurar el mensaje sabiendo que el centro, el núcleo, lo que redime, lo que llega al alma, el Espíritu Santo aplica la muerte de Cristo y hay que completarlo, la sepultura y la resurrección, porque si decimos que Él murió por nosotros en una cruz, tenemos que completar que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y al tercer día se levantó de entre los muertos. Entonces el mensaje debe ser completo en relación con la muerte, sepultura y resurrección del Señor. En relación a lo que está hablando nuestro hermano Bernardo, en Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, entonces versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por la verdad, Cristo ha anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, la pregunta es, ¿estos eran creyentes de la asamblea de Filipos, a los que el apóstol está cuestionando al parecer su comportamiento? No tanto, parecería que no fuera tanto el contenido del mensaje, sino su actitud? Ahora, ¿eran creyentes exactamente de Filipos? Eso puede pasar aquí con nosotros hoy en una asamblea congregada en nombre del Señor, o se refiere a otras congregaciones. Don Osvaldo, usted nos permitiría terminar de responderla. Usted no se pone bravo, ¿verdad? Conmigo. Porque es que toman al término la sangre de Cristo como un talismán. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Dónde dice la Biblia eso? Mejor es citar el versículo, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, porque la semilla es la palabra de Dios. Pero si eso fuera un pecado, tendríamos que condenar a Pedro y Pablo
¿Cuántas menciones a la sangre directamente, textualmente, hizo Pedro cuando predicó la primera vez aquel domingo por la mañana en Hechos capítulo 2? ¿Cuántas veces mencionó la sangre? Ni una vez. Y hay varios mensajes que están registrados allí. No hay gloria a Dios, ni aleluya, ni Dios reprenda al diablo. Ahí no hay ninguna de esas cosas, ¿verdad? En su Biblia no aparece, don Jorge. No, en la mía tampoco. Ahí está como ellos predicaban. Pero cuando hablamos de la sangre del Señor, estamos hablando es de su muerte. Que es una muerte cruenta. Él dio su vida. Un cuerpo sin sangre es porque está muerto. Entonces está hablando del sacrificio del Señor, pues. Entonces, oye, hermano, yo sé, yo era muchacho y estaba ahí cerca de una capilla católica y estaba echando candela cada noche contra el romanismo y una hermana me dijo, déjate estar predicando contra esa gente. Habla de la sangre de Cristo. No hablaste nada de la sangre de Cristo esta noche por estar peleando con esa gente. Yo acepté su corrección porque yo tengo que predicar el evangelio con amor, pues. Ahora, si está satisfecho, hermano, o va a añadir algo sobre eso. Bueno, entonces, la pregunta suya, hermano, necesitamos oír la respuesta. En relación a si a quiénes se refería el apóstol con los que predicaban por pretexto. Si hoy podemos también experimentar ese problema. Algo así, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, siempre es un pensamiento algo extraño, pero es lo natural en el ser humano. Esa contienda, esa vanagloria, eso no es espiritual, eso es natural. Y la carta a los filipenses, realmente el apóstol está ayudando a los hermanos porque él quiere que ellos completen su gozo. Él tenía gozo en ellos, pero él quería ver más gozo aún en ellos y él está señalando varias manchas o varias fallas en ellos, en la carta y le está dando el remedio, particularmente en capítulo 2. Pero el enemigo tiene muchas maneras de oponerse, de atacar el anuncio del evangelio y si no hay la unanimidad en una asamblea, ese es lo que él dice ahí en ese capítulo 1, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. No vamos a poder esperar mucha obra del Espíritu Santo de Dios si no hay en nosotros mismos unanimidad, armonía. Ahora, aún que alguno pudiera predicar el evangelio por un motivo ulterior, eso no quiere decir que ese mensaje no va a prosperar, porque no está tanto en el motivo de la persona, sino el mensaje que se proclama, las palabras que se anuncian, las verdades que se proclaman. ¿Cuántas personas vamos a decir, en grupos, denominaciones no tienen un motivo, vamos a decir, puro, bueno, pero si ellos anuncian el evangelio, Dios puede usar su palabra. Él es soberano. Él ha prometido que su palabra no volverá a él vacía. Y uno sabe que hay personas que han creído, por ejemplo, predicando una mujer, algo contrabíblico, uno podría pensar, bueno, ahí no va a creer nadie. Pero han creído personas oyendo el mensaje por boca de una mujer. Pero eso no justifica que nosotros entonces lo vamos a hacer. Nos vamos a guiar por la palabra, vamos a tratar de hacer todo conforme a lo que el Señor ha indicado y esperar que Él dé el crecimiento. Nosotros no podemos salvar, pero sí es necesario presentar la verdad del Evangelio lo más completo posible. Me llamó la atención en Hechos capítulo 20,
las expresiones que usa el apóstol en relación a su propia predicación. Cuando él habla a los ancianos de Éfeso, el versículo 21 del capítulo 20 dice, testificando acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No debemos olvidarnos de ese aspecto, la necesidad de un arrepentimiento. Podemos estar animando a la gente a creer en el Señor y haciéndoles ver el lado tan sencillo de la salvación es por fe solamente. Pero si no estamos hablando a las personas de sus pecados y de las consecuencias del pecado y la necesidad de abandonar el camino de el pecado, no estamos presentándolo completamente. Entonces el apóstol presentaba las dos cosas, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. También versículo 24, al final, dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. La palabra Evangelio en sí es buenas nuevas, todos lo sabemos. Entonces, si yo voy a predicar el Evangelio, debe haber ese aspecto resaltante en mi mensaje. Es una buena noticia. La gracia de Dios está disponible al pecador. Hay salvación al alcance de todos por la fe en el Señor Jesucristo. También él usa en el versículo 25 otra expresión, predicando el reino de Dios. Este es en el tiempo de la gracia, hermano, predicando el reino de Dios. La persona que cree en el Señor Jesucristo y alcanza la salvación por la gracia de Dios, se espera que él va a vivir una vida sujeta al gobierno, a la autoridad del Señor Jesucristo. No es creer en el Señor para entonces uno hacer lo que quiere hacer. Estamos en un reino, hay un gobierno, hay autoridad y la persona realmente salvada se somete a la autoridad del Señor en todo, en su palabra. Entonces el Señor nos ayude a presentar estas verdades y no desmayar en la necesidad de proclamar el Evangelio. Las personas tienen que oír este mensaje y el Espíritu Santo va a usar su palabra para la salvación. En esa parte nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. La conversión, la salvación es una obra de Dios. El proverbista dijo, el que gana almas es sabio. Nuestra, vamos a decir, ambición espiritual debería ser esa. Buscar almas para el Señor, ganar almas. Eso es parte de un creyente sabio. Ahora, si tengo la oportunidad de hacerlo desde la tribuna, lo hago desde la tribuna. Pero si tengo oportunidad de hacerlo desde mi área de trabajo, donde estoy rodeado de personas que no son salvas, lo hago desde allí. Si estoy en mi casa, en mi familia, bueno, allí también. Entonces, no, como estamos diciendo, no es tanto la predicación como tal, sino ¿por qué lo hago? Estoy buscando, deseando de verdad que otros sean salvos. No voy a esperar nada más el momento que me digan para predicar allí en la tribuna, porque el que gana almas es sabio. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, mi esposa, ese día cuando ella creyó en el Señor, estaba dando la palabra don Jorge, creo que era, y don Juan Well, perdón, y don Santiago Segor. Pero ella se iba, sí, salió tocada por la palabra, pero fue una viejita, una chiquitica, Carmen Peralta, la que terminó de darle la estocada que la llevó a los pies del Señor. Yo digo, ¿quién ganó esa alma? ¿Quién la ganó? Bueno, a lo mejor
en toda salvación, en la mayoría, pues, intervienen varios creyentes. Eso es como un eslabón. Alguien le enseña la palabra en la escuela bíblica, en la familia, termina creyendo en otro lado, pero varios han intervenido llevando esa alma a los pies del Salvador. Todo depende, hermano. Yo quiero ganar almas para Cristo. Me conmueve, ¿verdad? Tanta gente que se está perdiendo. Bueno, el Señor le concede eso, esa petición al que lo hace. Importante es eso, ganar la escuela bíblica, hermano. No descuidemos las clases bíblicas. No descuidemos las clases bíblicas. Eso es algo importantísimo. Una sola vez que ellos vienen a la semana y están una hora solamente en la reunión, pero es algo que se va aquí grabando en la mente, grabando en el corazón, y hay una buena parte de nosotros, los creyentes, que hemos sido alumnos de clases bíblicas primero. Entonces, no nos dejemos en ese sentido vencer, sino dediquémonos, prestémosle importancia a eso. El hermano Samuel me está preguntando que cuál es el punto que falta de este contenido sobre la predicación del Evangelio. Entonces, la última parte que yo tenía aquí es el testimonio y vida del predicador, el evangelista, el colportor. Era lo que nos decía el hermano Bernardo en la mañana, el vestir moral y espiritual. Eso indica la presentación adecuada del instrumento. Como dice Hechos 4:13, les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuál era la conducta del Señor? Intachable. Él es el modelo. Pero a ellos les reconocían que habían estado con el Señor Jesús. Él es el estilo de vida que debemos vivir. No es fácil, pero el Señor nos va a ayudar en Don Bernardo, y es lo que está ahorita, pues lo que se va a tratar ahorita. Pero me interesa, hermano, don Samuel hizo referencia también de eso, la vestimenta del predicador. Y voy a exponerlo directamente, que se está viendo muy, muy frecuentemente, hermanos, que se suben a la tribuna, que ya es como costumbre, en jean, en blue jean, tanto de un color como el azul. Y no solamente esto, hermano, sino que también suben a la tribuna como muy deportivamente con unos zapatos de goma, zapatos que uno conoce por otro lado deportivos, y se ven informar en ese sentido, pues, en relación a lo que se va a proclamar. Y podrían decir algunos, bueno, hermano, como me dijo un hermano, hay que ver la condición del hermano. Y yo le dije, bueno, sí, pero son hermanos que uno ve que se visten en algunas maneras y tienen buena ropa y tienen buena presencia, que no solamente tienen, por último caso, el blue jean y los zapatos deportivos. Y eso, hermano, lo voy a aprovechar, pues, el momento para que por favor expongan esto, porque es la presentación del Evangelio y se está anunciando a la persona más grande que ha pisado esta tierra. ¿Cómo lo voy a hacer y cómo me voy a subir a la tribuna? Digo esto, vuelvo a repetir, esto lo estoy viendo, es responsabilidad del predicador, su vestimenta, pero ¿qué responsabilidad cumplen los ancianos en relación a esto? ¿Me explico? Por favor, hermano, ayúdenme porque
Para mi tranquilidad, quisiera llevarme de aquí una enseñanza para yo apoyarme también. Una escritura que viene a mente a 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. El que va a predicar el Evangelio es un embajador, está representando al Señor. Entonces, es una responsabilidad, es una dignidad que debe tener. Entonces, vestirse descuidadamente, deportivamente, no creo que respalde la dignidad del mensaje que estamos anunciando. También vino a la mente el caso del Señor Jesucristo. ¿Quién más pobre que Él? Pero acuérdense que los soldados al pie de la cruz echaron suertes sobre aquella túnica de un solo tejido de arriba abajo. Alguien, quizás aquellas mujeres, le habían hecho esa túnica